Bueno, yo creo que ese es uno de los elementos que ha generado una importante discusión aquí en Barranquilla y en el municipio de Soledad, y por eso estamos muy interesados en poder dar el contexto de los resultados que estamos presentándole al país. Recordemos que ya desde antes de la pandemia, en el caso particular de Barranquilla junto con Soledad, que nosotros lo llamamos un área metropolitana de carácter estadístico, había una menor prevalencia de hogares con una posibilidad de consumir 3 comidas al día o más. Es decir, que en promedio para las ciudades comparables con Barranquilla, entre el 90 y el 93% de personas tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más antes de la pandemia. En Barranquilla ese porcentaje ya era del 85%. Es decir, que los elementos asociados con la inseguridad alimentaria aquí en Barranquilla, pues lo que sucedió fue que se exacerbaron en el contexto de la pandemia por varios motivos. Recordemos para llegar a la conclusión que después de ver al 85% de hogares consumiendo 3 comidas al día o más en Barranquilla o área metropolitana, nosotros estamos encontrando solamente a una tercera parte de hogares que tienen la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más en el último trimestre del año 2021. Y la gran pregunta es, ¿qué sucedió para que viéramos esa importante vulneración en la seguridad alimentaria de los hogares? Uno, hay que recordar que de los más de 900.000 personas que trabajaban en Barranquilla y en Soledad antes de la pandemia, pues la pandemia borró casi 100.000 puestos de trabajo. De esos 100.000 puestos de trabajo que borró la pandemia en el año 2020, Barranquilla y Soledad han tenido la posibilidad de recuperar casi 40.000 puestos de trabajo. Por consiguiente, todavía tenemos a 60.000 personas que perdieron su puesto de trabajo en relación con la pandemia. Eso llevó a que tuviéramos una gran cantidad de hogares que perdieran sus ingresos. Hogares que en promedio en Barranquilla son más grandes que en las ciudades más importantes con las que se compara Barranquilla. ¿Eso qué significa? Para que lo tengamos claro. Mientras que en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, que son las otras 4 ciudades que componen con Barranquilla el club de 5 ciudades, los hogares tienen en promedio 3 personas en esas ciudades. Aquí los hogares tienen en promedio casi 4 personas. E incluso casi el 15% de los hogares en Barranquilla tiene 6 o más personas, que no más en la medida, llamémosla más rigurosa, de seguridad alimentaria, que es la medida de pobreza extrema, pues vio que la pobreza extrema en Barranquilla se multiplicó casi en 3.5 veces. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros pasamos de ver aproximadamente 3 o 4 personas en situación de pobreza extrema en Barranquilla y en Soledad a ver casi 13 en el año de la pandemia. Eso significa en gente que en vez de ver casi 69.000 personas en pobreza extrema antes de la pandemia, es decir, con problemas de seguridad alimentaria, pasamos a ver 246.000 personas prácticamente a puertas de pasar hambre. En 2021 se recuperaron empleos. Recordemos que se habían destruido 100.000 puestos de trabajo, se recuperaron 40.000, quedan pendientes 60.000, es decir, la gente recuperó sus ingresos. Pero uno de los elementos que estábamos presentando el día de hoy a la alcaldía es que la recuperación de esos ingresos nominalmente no se dio. Por ejemplo, mientras una persona que trabajaba en Barranquilla o en Soledad en 2019 se hacía casi 1.025.000 pesos al mes en promedio, en 2019, en 2021 esa persona sin ajuste por inflación se está haciendo solamente 970.000 pesos. Eso significa una caída del ingreso de las personas que trabajan, que con los mayores costos que está generando la inflación en Barranquilla, una inflación de casi del 9%, 8,81%, en donde 3 productos que son la electricidad, la carne de res
y la comida por fuera de la casa, es decir, el corrientazo o los fritos que consumimos por fuera de la casa, están explicando una tercera parte de la inflación, que son los gastos recurrentes que en una ciudad como Barranquilla no desaparecen. Y a partir de abril vamos a tener la posibilidad para el primer trimestre del 2022 de poder configurar qué está pasando en Barranquilla solo, por ejemplo, en términos de seguridad alimentaria, qué está pasando en términos de percepción de seguridad, en separación de lo que sucede con el área metropolitana de Barranquilla. Pero a título de anticipo, hoy Barranquilla, como vamos, mostraba que la prevalencia de hogares que no pueden consumir más de 3 comidas al día, es decir, que comen 2 o 1, estaba alrededor del 60%, es decir, que el 40% de hogares sí podía consumir en solo Barranquilla 3 comidas o más al día. Me parece súper importante este tema, porque precisamente a Barranquilla le golpea tanto las consecuencias de la pandemia, porque el sistema, llamémoslo, de resiliencia o el sistema de transferencias institucionales para ayudar a las personas que están observando este retroceso no es tan presente como en otras ciudades. Por ejemplo, en Cúcuta, casi una cuarta parte de los hogares en el pulso social nos dijo: estamos recibiendo ayudas. Pueden ser nacionales, pueden ser locales, pueden ser públicas o pueden ser privadas. En el caso de Barranquilla es casi menos del 10% de hogares que nos reporta estar recibiendo ayudas institucionales, es casi el 9%. Eso lleva a que ese tejido o ese colchón para amortiguar el golpe económico que están viendo los hogares sea más complejo de visibilizar en una ciudad como Barranquilla, que lo podemos aterrizar rápidamente con el siguiente ejemplo. Mientras que a las personas más pobres del país, sus ingresos se les redujeron en una cuarta parte como consecuencia de la pandemia, esa cuarta parte hubiera sido casi el 37% si no hubiera habido ayudas institucionales como las que definió el gobierno nacional y los gobiernos locales. Pero en Barranquilla, la pérdida de ingresos de las personas más pobres no fue de la cuarta parte, fue de casi del 45%. Pero el colchón de las ayudas institucionales solo amortiguó el 6% de esa caída, es decir, no se evidenció una focalización de las estrategias de protección social para poder impedir que muchas personas cayeran a la situación de pobreza extrema. Eso requiere que se reconozca la necesidad de desarrollar unas herramientas mucho más focalizadas para identificar a esos nuevos pobres. Recordemos que no podemos olvidar estos elementos. Pasamos de ver 69.000 personas en pobreza extrema a ver 246.000. Debe ser posible ver dónde están y tratar de buscar unas ayudas específicas, bien sea en alianza con el gobierno nacional o con entidades del sector privado, para dar ayudas específicas a esos hogares que permitan que Barranquilla recupere esos niveles de, llamémoslo, bienestar o prosperidad que prevalecían antes de la pandemia, en donde apenas veíamos 69.000 personas en pobreza extrema, es decir, casi 3 de cada 100 personas. Hoy estamos viendo a 13 de cada 100, es decir, 10 de más por cada 100 en esta situación de pobreza extrema. Entonces, esa inversión social y esa política social pues requiere, ¿por qué no?, aprovechar estos resultados de las iniciativas de la encuesta de percepción de ciudades como Vamos o las estadísticas del DANE para poder focalizar. El DANE le ha presentado a las autoridades cuáles son los mapas de segregación espacial de la pobreza, es decir, en qué localidades, en qué manzanas estamos viendo una mayor concentración de personas pobres. Estamos viendo también unas zonas de concentración de personas desempleadas, herramientas que
utilizadas de forma adecuada y con la voluntad tan importante que tiene la alcaldía de buscar soluciones a los problemas de sus habitantes, pues puedan permitir resolver la salida de la pobreza extrema de estos 246.000 personas en la ciudad. En Barranquilla tiene una concentración de población migrante venezolana muy importante. Y esa población migrante venezolana en Barranquilla le va mejor que en otras ciudades. Es decir, en términos de tasas de desempleo, las tasas de desempleo de la población migrante en Barranquilla son cercanas al 15 al 16%. En ciudades como Bogotá son del 25%, en Cúcuta del 27%. Es decir, a las personas que en ese caso particular nosotros estimamos que en Barranquilla estamos observando un volumen aproximado de 168.000 personas que corresponden a la migración venezolana de largo plazo, de las cuales aproximadamente 58.000 de ellas están trabajando, es decir, forman parte de esas 860.000 personas que vimos en promedio, pues están trabajando en comercio, en restaurantes, en hoteles. Pero tanto como decir que el deterioro de las cifras del mercado laboral están asociadas a la población migrante venezolana no es así. ¿Por qué? Porque el 10,4% de tasa de desempleo promedio que tuvo Barranquilla en el año 2021 es un promedio de un 10,4% para los no migrantes y del 15,7% para los migrantes venezolanos. Desafortunadamente, hay que reconocer que en Colombia no somos un país con enfoque integracionista con los extranjeros. Entonces, siempre hemos visto que en las ciudades las personas le achantan o le achacan a los problemas de seguridad o a los problemas económicos la presencia de la migración, pero técnicamente no podemos decir que la tasa de desempleo de Barranquilla sin migrantes sea muchísimo más baja que la tasa de desempleo con migrantes. Eso lo que sí puede estar generando, que creo que es un elemento muy valioso, es algo que tú mencionabas y es como es migración económica, esas personas están dispuestas a recibir una menor remuneración por las actividades que desarrollan.